El demo de Replace llegó a Steam el 11 de febrero de 2026. Está desarrollado por Sad Cat Studios y publicado por Thunderful Publishing. Yo pude jugar esta demo y aunque es corta, logra engancharte desde el inicio. Su historia, su estilo visual y su combate hacen que quieras seguir avanzando y descubrir más. Hoy te comparto mi experiencia para que, si el juego te llama la atención, puedas darle una oportunidad al demo que ya está disponible en Steam. Porque desde los primeros minutos se nota que es un proyecto muy cuidado, con una identidad clara y una ambientación que realmente destaca. La historia nos lleva a una versión alternativa de Estados Unidos en los años 80, después de una catástrofe nuclear que dejó gran parte del país en ruinas. En este mundo domina la corporación Phoenix, una megacorporación que controla lo que queda de la sociedad desde una ciudad amurallada llamada Phoenix City. Afuera solo quedan asentamientos destruidos, pobreza y personas que el sistema considera desechables. Aquí tomamos el control de Reach, una inteligencia artificial que tras un accidente en un laboratorio queda atrapada dentro del cuerpo humano de su propio operador, Warren. Desde ese momento Reach no solo debe escapar y sobrevivir, sino también descubrir qué es realmente la Corporación Phoenix y cuál fue el verdadero propósito de su creación. El juego toca temas como identidad, control y humanidad. La inteligencia artificial empieza a experimentar emociones humanas y eso crea un conflicto interno muy interesante. Todo está envuelto en una atmósfera estilo cyberpunk, con un toque retro que recuerda a historias como Blade Runner, donde la línea entre humano y máquina no es tan clara como parece. El apartado visual de Replace es uno de sus puntos más fuertes. Usa pixel art hecho a mano combinado con iluminación moderna y efectos que le dan mucha profundidad. Todo se ve detallado y con vida. La ciudad destruida, los callejones con luces de neón y las zonas industriales crean una ambientación retro con un estilo cyberpunk muy marcado. Además, la música electrónica acompaña perfecto y refuerza esa sensación de misterio y tensión en cada momento. La jugabilidad de Replace combina acción, plataformas y combate de manera muy fluida. Controlas a Reach corriendo, saltando, trepando y luchando contra enemigos con ataques cuerpo a cuerpo y a distancia que se sienten satisfactorios desde el primer momento. El sistema de combate es accesible pero estratégico, puedes esquivar, contraatacar y usar armas especiales como la pistola Huxley para remates cinemáticos. Además, hay rompecabezas sencillos, saltos y secciones de sigilo que rompen la rutina y hacen que cada nivel se sienta variado. La demo muestra solo una parte, pero ya deja claro que la acción y la exploración se complementan muy bien. En resumen, Replace es un juego que combina historia, acción y una ambientación única de manera muy atractiva. La demo, aunque corta, logra mostrar su potencial y engancharte con su combate, sus escenarios y su narrativa cyberpunk. Hoy te comparto mi experiencia para que, si el juego te interesa, puedas probar el demo ya disponible en Steam. El juego completo llegará el 14 de abril de 2026 y promete ofrecer una aventura más profunda y emocionante que expandirá todo lo que vimos en esta primera prueba. Quito y noche la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas con Kito y Matsu siempre en el ritmo.